¿Cómo están mis amigos? Les presento aquí un circuito muy simple, muy sencillo, que lo voy a utilizar para explicar la ley de Ohm. En este caso tenemos una fuente de 9 voltios y esta es una corriente de 1000 ohmios. Lo que podemos deducir según la ley de Ohm es que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces tenemos 9 voltios sobre 1000 ohmios. Eso nos va a dar 9 miliamperios. Obviamente pongo miliamperios porque al dividir por 1000, ¿cierto? Queda la corriente en miliamperios. O sería 0.009 amperios. El multímetro nos lo va a dar en miliamperios debido a que es una corriente demasiado pequeña. Entonces, al comprobarlo, dándole inicio a la simulación, nos da 8.99 miliamperios. ¿Por qué no nos dio exactamente 9 miliamperios? Porque resulta que la batería tiene una resistencia interna y en la resistencia interna de la batería se queda parte del voltaje de la batería. Entonces, si vamos a medir el voltaje de la resistencia, podemos ver que no es exactamente 9 voltios. Entonces vamos a colocarle aquí a nuestra resistencia un voltímetro y vamos a notar que evidentemente no están los 9 voltios completos en la resistencia, sino que hay 8.99 voltios. Por esa razón, la corriente no da exactamente 9 miliamperios, como dice la expresión, pero es obviamente un valor muy aproximado. Esto nos ayuda también a entender que todos los elementos, sean fuentes o elementos electrónicos, tienen su resistencia. La fuente también tiene una resistencia interna y esa hay que considerarla en el momento de analizar el circuito. Es tanto el caso que si disminuimos el valor de la resistencia, la ponemos de 100 ohmios, podemos notar que aún se queda más voltaje en la batería. No llegan los 9 voltios, sino llegan 8.87 voltios. Y si la disminuimos aún más, vamos a colocarla de 10 ohmios, entonces, mire, solamente aparecen 7.83 voltios en la resistencia, lo que ocasiona obviamente una disminución en la corriente. Entonces no podemos considerar para nuestro ejercicio que el voltaje de la fuente llega todo a el elemento, sino que parte de ese voltaje se va a quedar dentro de nuestra batería, disminuyendo el voltaje, disminuyendo la corriente, disminuyendo la potencia, y la batería obviamente va a disipar también parte de su energía en su resistencia interna. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video.